El millonario se sorprende al ver a una mendiga negra transformar a su hija y salvar a su familia. Arturo se acomodaba en su majestuoso sofá de terciopelo, observando desde su imponente mansión en la ciudad vibrante de Medellín. La luz del sol se reflejaba en las opulentas lámparas de cristal, haciendo brillar los secretos que guardaba aquel palacio. Era un hombre que se creía invencible. Con sus cientos de millones, dictaba las reglas del juego, despreciando cualquier desafío a su estatus. Esa tarde, su hija Sofía, de cabello dorado y mirada inocente, lo alarmó. La había visto salir de casa, con un aire de emoción desbordante. Pero cuando la vio en la plaza, sentada en un banco con una mujer negra de rostro enigmático, su corazón se detuvo. ¿Qué hace mi hija con esa?, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Su desprecio hacia la clase baja se filtró en sus venas, avivando un fuego de indignación. Leticia, la mujer negra, tenía algo que Arturo no comprendía. Aquella tarde, mientras los árboles susurraban secretos, Sofía reía. El sonido lo llenaba de furia y corteza. Se acercó sigilosamente, ocultándose tras la sombra de un gran árbol, como un espía perdido en la neblina. Lo que presenció lo dejó en shock. Leticia, con su voz suave y melodiosa, guiaba a Sofía en una danza de emociones. «Siente lo que hay dentro de ti», le susurró, mientras Sofía cerraba los ojos, liberándose de las ataduras de su mundo de oro. Una calma desconocida llenó el aire. Arturo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. No solo miraba, estaba atrapado. Esa mujer era un mensaje de su rival, alertando sobre rumores de la relación entre Sofía y Leticia. ¿Qué trama?, se preguntó, una sombra de miedo cruzando su mente. La presión en su pecho aumentaba. Mientras su mente lidiaba con esos pensamientos, la atmósfera se llenó de un silencio contundente. Era como si el tiempo se detuviera. La curiosidad crecía en su interior, empujándolo a adentrarse en un terreno desconocido. ¿Qué más había detrás de esa extraña conexión? ¿Por qué Leticia parecía tocar partes del alma de Sofía que él jamás había explorado? Fue entonces que el viento cambió, trayendo consigo un oscuro secreto, un antiguo vínculo entre Leticia, Sofía y su propia madre que Arturo jamás había imaginado. Su legado estaba amenazado. La revelación lo estremeció, y de repente se sintió pequeño, vulnerable. Con la mente revuelta, se quedó observando en silencio, cuestionándose si podía superar sus propios prejuicios. Las preguntas se arremolinaban. ¿Podría salvar no solo su estatus, sino también a su familia y a sí mismo? Las sombras de sus creencias amenazaban con consumirlo, mientras la posibilidad de una transformación profunda surgía entre su dolor y la justicia que Leticia traía consigo. El futuro brillaba incierto, y la única certeza era que todo cambiaría. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a Inte. La imagen de su hija levantando los brazos en una danza despreocupada con Leticia llenaba su mente. Esa conexión lo desarmaba, generando un revuelo en su interior. ¿Qué poder había en esa mujer que podía atraer a Sofía, despojándola de las cadenas de su mundo dorado? Justo cuando pensaba en acercarse, un grito desgarrador rompió la atmósfera suave y tranquila. Sofía. La voz era de Esteban, el mejor amigo de Arturo, un hombre que había crecido en la misma burbuja de privilegio. Corrió hacia la plaza, pálido como un fantasma. «Arturo, es tu hija», gritó mientras su rostro se contraía en una mezcla de miedo y horror. El corazón de Arturo se detuvo. Sintió una oleada distinta de pánico recorrerle el cuerpo. Se acercó, dejando atrás la oscuridad del árbol, y vio a Sofía caída,
suéter arrugado y cabello alborotado. Leticia estaba a su lado, sus manos delicadas sosteniendo la cabeza de su hija. Había una calma inquietante en su voz mientras intentaba reanimarla. «Sofía, habla, por favor», gritó Arturo, su voz retumbando. Se arrodilló junto a ella, la sangre le latía en las sienes. Comprobó si respiraba. «¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste?» La rabia lo engullía. «No le he hecho nada. Ella tenía una visión», dijo Leticia, sus ojos profundos reflejando un pánico sincero. Sofía conoció algo que no podía manejar. La zona se había vuelto un caos. Gente comenzó a congregarse, cuchicheando. «¿Qué le pasó a la niña? No se ve bien», se decían unos a otros. La tensión crecía. «Maldita sea, revívela», ladró Arturo sintiendo el terror arrasando su pecho, sus manos temblando. La expresión en el rostro de Leticia se tornaba cada vez más grave. Entonces, un susurro recorrió la plaza, una especie de vibración, un murmullo lleno de incredulidad. Sofía empezó a convulsionar. La escena se tornó surrealista. Leticia extendió su mano y su voz se tornó más firme. «Sofía, abre tus ojos, recuerda quién eres, recuerda tu luz». Y en ese instante algo extraordinario ocurrió. Una luz brillante emergió del cuerpo de Sofía, como un destello que iluminó la plaza. La gente retrocedió, boquiabierta. Arturo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y su corazón se detuvo. No era solo una niña, ahora parecía un faro. De repente, la luz se apagó y Sofía quedó inmóvil. En el aire flotaba una sensación de miedo, de anticipación. Un silencio profundo envolvió a todos mientras Leticia murmuraba palabras que nadie entendía. Tras esa explosión de luz, Sofía abrió los ojos y miró a su padre, pero su expresión era incomprensible, como si ya no lo reconociera. Cuerpos en la plaza se agolpaban. La incertidumbre reinó. Un murmullo creció. «Ese es el poder de la pobreza. La niña es especial», decían algunos. Unos a otros se señalaban, como si comprendieran que aquello desataba algo mucho más grande que ellos. Arturo sintió que el aire se le juntaba en la garganta. Se quedó mirando a Sofía, cuyas pupilas se dilataban y sus labios parecían moverse sin producir sonido. Entonces, como si fuera un zumbido en su cabeza, una revelación lo golpeó. Tal vez Leticia y Sofía estaban conectadas de una manera que él nunca podría haber imaginado. La culpa comenzaba a mezclarse con la confusión. ¿Y si toda su vida de privilegios, lejos de protegerla, la había encerrado en una prisión dorada? Volvió a mirar a Leticia. En su rostro había un dolor que resonaba con su propio miedo. De repente entendió que no solo se trataba de su hija, era su legado, su familia, su identidad, todo estaba en juego. Sin poder articular palabra, miró a su hija y luego a Leticia. Todo en su interior gritaba por respuestas. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué Sofía era ahora un misterioso enigma? Entre la multitud confusa, la angustia aumentaba, dejando al futuro en un equilibrio inestable. Arturo seguía paralizado, mirando a Sofía. Su mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo. La plaza se sumía en un silencio inquietante, solo roto por la respiración agitada de los presentes. Justo cuando el murmullo empezaba a resurgir, un estruendo brusco resonó, interrumpiendo la escena. Una explosión de luces brillantes sacudió el aire. La fuente en el centro de la plaza estalló en una cascada de chispas, levantando una niebla de agua y vapor que llenó el ambiente de un brillo etéreo. La multitud retrocedió, confundida, y los gritos comenzaron a brotar en medio del miedo. Arturo, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que la fuente, su símbolo de opulencia, era ahora un escenario de caos. La niebla, densa y pesada, envolvió a Leticia y Sofía en un leve resplandor. En ese instante, la conexión que Arturo había empezado a comprender se tornó en terror. Algo más profundo estaba en juego. Un hombre corpulento emergió de las sombras, sus ojos hundidos y oscuros como el abismo. Con un carácter amenazante, avanzó hacia Leticia. Su voz profunda y llena de desprecio resonó en la plaza. «Suficiente de juegos, Leticia. Sabes que no puedes escapar así. Es hora de que reveles la verdad».
¿Quién eres tú?, gritó Arturo, la rabia elevándose en su pecho. La multitud comenzó a murmurar, metiéndose en un círculo de sospechas y miradas inquietas. El extraño lo ignoró, enfocando su furia en Leticia mientras la niebla densificaba, creando un velo entre ellos y la realidad. «Lo siento, no quería que se enterara de esto», dijo Leticia, su voz temblorosa, revelando un miedo que Arturo nunca había visto en ella. «No sé cómo se enteró, nadie debe saberlo». El hombre entonces levantó una mano, y las palabras brotaron de su boca como cuchillas. «Tu legado está en peligro, Leticia. Se acercan las sombras que devorarán tu vida». Y la de la niña. Arturo sintió que sus rodillas flaqueaban. Sofía, aún inmóvil, parecía atrapada en un trance, la luz de su interior parpadeando como un fuego que se apaga. «Sofía», gritó de nuevo, pero su voz se ahogó en la confusión. La niebla alcanzó a encapsular a Leticia y el extraño. Arturo, sin poder contenerse, se lanzó hacia ellos, pero antes de que pudiera alcanzarlos, un grito desgarrador quebró el aire como un cristal roto. «No, no», Leticia exclamó, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre hizo un gesto. Un destello oscuro iluminó la plaza, y encenadamente la luz de Sofía fue absorbida. Fue como si todo el brillo en su interior se extinguiera de un solo golpe. La plaza quedó envuelta en una oscuridad palpable. Arturo se sintió atrapado en un vacío, su corazón latiendo desbocado. «No, Sofía». La desesperación traspasó cualquier límite, desgarrando su alma, mientras la multitud retrocedía aterrorizada. «Hay secretos que no debían salir a la luz», susurró el extraño, y su rostro se iluminó momentáneamente por la luz de la fuente, revelando una marca en su piel que Arturo reconoció. Era el mismo símbolo que adornaba la herencia de su familia, aquella historia que su madre le había contado en su infancia, cargada de advertencias. La revelación lo golpeó con fuerza. Aquello no era solo un encuentro azaroso, era un juego más grande, entre el pasado y el futuro, entre lo que conocía y lo que temía. Una verdad ancestral amenazaba su ideal de vida dorada. La identidad de Sofía y su conexión con Leticia acababan de volverse un laberinto del que no había salida. Arturo sintió que el aire se le escapaba. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Su voz era un eco perdido en la oscuridad que se balanceaba alrededor de ellos. Nunca había estado tan confundido. Mientras la plaza caía en una atmósfera de pánico y caos, Arturo vio por un segundo un brillo tenue y familiar que emergía de la niebla, como si un hilo de esperanza tratara de establecerse. «Sofía», murmuró, tendiendo la mano hacia donde había estado su hija, preguntándose si había algo que pudiera hacer para salvarla de lo que estaba por venir. La oscuridad se acercaba, y cada latido de su corazón lo recordaba. Nada volvería a ser igual. Arturo sintió que el aire se comprimía a su alrededor. La niebla se espesaba y la oscuridad lo rodeaba, mientras su corazón se debatía entre la esperanza y el terror. Sus ojos buscaban la luz de Sofía, pero solo encontraban sombras. «¡Sofía!», gritó, desesperado, su voz sonando en la confusión creciente. La multitud a su alrededor retrocedía, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El extraño, una figura oscura y amenazante, seguía al acecho, cargando un peso que parecía más allá de su comprensión. «La verdad es que hay cosas que muchos prefieren olvidar», dijo él, una cruel sonrisa dibujándose en su rostro. Sus palabras fluyeron como una corriente helaz, cargadas de un secreto que Arturo ni imaginaba. La niebla se tornó más densa. De pronto, un rasguño profundo resonó en el aire. Los murmullos se apaciguaron y todos contuvieron la respiración, como si la plaza misma estuviera esperando algo increíble. Un ruido estruendoso rompió el silencio. Las luces de la fuente estallaron una vez más, lanzando chispas que cayeron como estrellas fugaces. Fue entonces cuando Sofía, aún inmóvil, pareció vibrar una última vez. Arturo sintió una punzada en el pecho. «¡Sofía!», gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero la oscuridad se cerró con fuerza. Un viento gélido recorrió la plaza, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en su interior. «Es hora de que el mundo sepa lo que eres, Sofía», exclamó el extraño,
revelando un secreto que sacudió los cimientos de su existencia. La niebla se hizo más espesa, palpitando en un ritmo inquietante. De repente, el rostro de Sofía brilló con un fulgor inesperado. Sus ojos, ahora una mezcla de colores vibrantes, parecían mirar más allá del presente. La multitud estaba boquiabierta. Algunos se taparon la boca. Otros retrocedieron aterrorizados. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», exclamó Arturo, sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta. Pero justo antes de que pudiera alcanzar a su hija, el extraño levantó una mano, y una luz brillante emanó de ella, llenando la plaza con un resplandor cegador. La figura de Sofía se alzó, y de sus labios brotaron palabras. «Papá, esto es más grande de lo que piensas». Arturo sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Las palabras de Sofía le atravesaron como dagas, y el terror y la curiosidad se mezclaron en su corazón. El extraño sonrió, una sonrisa que revelaba más que satisfacción. «Ella siempre lo supo. No puedes protegerla de su destino». En un giro inesperado, la verdad lo golpeó como una ola. «¿Qué destino?», preguntó Arturo, mientras la desesperación llenaba su voz. «Sofía no es solo tu hija, es el legado de un poder que ha dormido en tu familia por generaciones. Una conexión que jamás pensaste que existía». Arturo miró a Sofía, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo un abismo de poder desconocido. La confusión se transformó en horror. ¿Era posible que su vida se hubiera construido sobre mentiras? Cada privilegio, cada decisión, cada sacrificio, ¿todo en vano? La multitud murmuraba. Unos hablaban de brujería, otros de milagros. El extraño, con su mirada de hielo, dio un paso adelante. «Tu orgullo te ha cegado, Arturo. Pero hay algo que debes entender. Tu hija no solo es parte de tu linaje. Su verdadero legado podría ser la salvación o la condena de miles». Arturo, paralizado, sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Quién eres?». El extraño sonrió aún más, y en su rostro Arturo reconoció algo profundamente inquietante. Una marca similar a la que había visto en los archivos familiares. De repente la plaza se sumió en un caos de gritos y sospechas. «¿Es posible que tú?». Arturo apenas podía hablar. La revelación lo aturdía. Mientras tanto, Sofía, atrapada en su propio poder, parecía entender algo que él no podía ver. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando la confusión y el miedo en los rostros de los presentes. Pero entre toda la pesadilla, un tenue rayo de luz aparecía en Sofía, quien sonrió. Su padre sintió que su corazón se detenía de nuevo. «¿Qué está sucediendo?», pensó, mientras una marejada de inquietud y confusión se cebaba en su interior. La plaza parecía ser un campo de batalla entre el conocimiento y la ignorancia, entre lo oculto y lo revelado. Todo estaba en juego. La conexión de Sofía con aquel extraño, el peso del legado familiar y la inminente oscuridad que acechaba los corazones de todos. La pregunta quedó flotando en el aire. Cada sonrisa, cada lágrima de Sofía, cada susurro del extraño, eran solo el preludio de una tormenta mucho mayor. Las sombras se alzaban y lo inevitable estaba a punto de suceder. Sofía, en medio de un resplandor desconocido, parecía un faro de luz. Arturo la observaba, incapaz de procesar la escena que se desarrollaba ante él. Era un cúmulo de emociones, miedo, angustia y una desesperada necesidad de proteger a su hija. Todo lo que había conocido parecía estar desmoronándose frente a sus propios ojos. La multitud contenía el aliento, cada rostro inmóvil en un giro de esperanza y terror. El extraño, esa figura oscura que parecía un eco del pasado, no se apartaba de su camino. «Ella no es solo tu hija, ella es el resultado de lo que tu familia ha escondido por generaciones», dijo con tono grave, y las palabras resonaron como campanas en el aire. La tensión creció, como un hilo a punto de romperse. Arturo sintió que el sudor le chorreaba por la frente. «¿Qué quieres decir con eso?», exigió,
sintiendo que su pecho se apretaba. La respuesta era un eco, un secreto que podría destrozar su mundo. «Deja que el pasado hable, Arturo», dijo el extraño. «Sofía es parte de un linaje de poder, un poder que ha estado dormido, uno que si no se controla, podría destruir todo a su paso». De repente, la plaza estalló en murmullos. «¿Qué se supone que quiere decir?», alguien preguntó. «¿Qué tipo de poder?». Antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en el aire. La fuente, el símbolo de opulencia de Arturo, explotó en 1000 pedazos, lanzando trozos de mármol y cristal al aire. Los espectadores gritaron, se lanzaron al suelo en pánico, todos intentando encontrar refugio de la lluvia de escombros. En medio del caos, Sofía, que había estado iluminada, se volvió opaca y su brillo se desvaneció como un humo que se disipaba en el viento. «Sofía», gritó Arturo, extendiendo las manos, la desesperación destilando en su voz. Justo en ese instante, el extraño dio un paso hacia adelante. Un resplandor oscuro brotó de su pecho, iluminando la plaza momentáneamente, y luego todo se sumió en la oscuridad otra vez. «El poder no es solo de tu hija, Arturo, es tuyo también», declaró el extraño. «El legado no consiste solo en riquezas. Tu familia ha guardado secretos, secretos que son tanto su bendición como su maldición». ¿Acaso él también era parte de esto? ¿Cuánto había ignorado? «No sé de qué hablas», murmuró, mientras su corazón luchaba por entender. ¿Qué secretos? En ese instante, Sofía volvió a abrir los ojos. Pero ahora todo había cambiado. En lugar de buscarlo, su mirada se dirigió hacia el extraño. La conexión entre ellos era palpable, como si un hilo invisible los uniera. El impacto de esa mirada, que antes destilaba confianza, ahora transmitía un poder antiguo. «Esto es más grande de lo que puedes imaginar, papá», dijo Sofía, su voz ahora resonando con una autoridad que Arturo no reconocía. «Estoy lista para entenderlo». «No, no, tú no puedes hacer esto». Arturo se sintió desgarrado, como si estuviera perdiendo a su hija en un abismo oscuro. «Esto no es un juego. Se trata de sobrevivir, Arturo. Es el destino. No solo mío, sino de todos nosotros». Ella respondió, como si ya no comprendiera la vida que había tenido con él. Era un giro que lo dejó sin aliento. La multitud acababa de darse cuenta de la enormidad de la situación. Algunos retrocedieron, otros acercándose con curiosidad y miedo. «¿Qué es ella realmente?», exclamó alguien entre la multitud, y la pregunta resonó con ecos de temor. El extraño sonrió al ver la confusión, y con un gesto de su mano, el aire se llenó de extraña energía. «La verdad está por detrás de todos estos secretos, y pronto todos entenderán exactamente quiénes son realmente», dijo, dejando claro que él también tenía un papel que jugar. El pánico comenzó a esparcirse entre el grupo como un fuego descontrolado. Arturo sintió un abismo abrirse bajo sus pies. La conexión entre Sofía y el extraño no era solo un vínculo de poder, era una revelación que podría cambiar todo. «¿Qué me estás diciendo?», gritó, pero su voz quedó ahogada por el estrépito de la caída de la fuente y los gritos de la multitud. Sofía se dio vuelta hacia Arturo, su mirada firme, iluminada por un fuego que él jamás había visto. «Papá, este es solo el comienzo. Hay mucho más que descubrir», dijo. «Y debemos hacerlo juntos». Y justo cuando Arturo iba a responder, un rayo de luz cortó la noche, y la oscuridad, la confusión, la conexión, todo parecía girar a su alrededor. La plaza estalló en sombras mientras el humo se disipa, y en un momento Sofía, Leticia y el extraño fueron absorbidos por el claror. Arturo quedó paralizado, enfrentando el vacío que su vida había comenzado a convertirse. «¿Dónde están? ¿Qué ha pasado?». El eco de sus propias palabras resonaba en su mente, mientras lo único que toda la plaza dejaba era el viento en calma. La noche se cerró sobre él, y lo único que podía hacer era contemplar cómo todo se transformaba, sin respuestas, pero con un torrente de preguntas que sin duda cambiarían su vida. ¿Qué legado había dejado atrás? ¿Cuál sería el costo de descubrir la verdad?
Todos esos misterios lo empujaban hacia un mañana incierto y peligroso. Arturo se encontró en un mar de confusión. El resplandor había desaparecido y la multitud se agitaba como un enjambre de abejas alarmadas. Las caras pálidas y los murmullos aturdidos apenas lograban penetrar en su mente. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con Sofía? La pregunta retumbaba en su alma, pero la respuesta se negaba a llegar. De repente, un silencio súbito envolvió la plaza. Todos miraron hacia el centro como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El extraño, con su actitud ominosa, comenzó a elevar las manos. Con un gesto poderoso, la oscuridad a su alrededor pareció condensarse en un punto brillante. La verdad no puede ser ignorada, resonó su voz, como un trueno que retumbaba en los corazones de todos. Arturo sintió su piel erizarse. ¿Qué verdad?, gritó, su voz un eco de desesperación. Pero el extraño, en lugar de responder, se volvió hacia la multitud y su risa resonó de manera inquietante. Lo que está sucediendo aquí es solo el principio, un hilo que destapará secretos ocultos por generaciones. Las palabras del extraño cayeron pesadas, y de pronto un estremecimiento recorrió la plaza. El suelo tembló levemente y Arturo sintió un nudo en el estómago. No, esto no puede ser. Lo que estaba a punto de revelarse lo llenaba de terror. Luego, un destello de luz cortante brotó de donde Sofía había estado. Un grito surgió de los labios de alguien en la multitud, y todos apartaron la mirada solo para encontrar que la fuente, su símbolo de riqueza y poder, había comenzado a girar como si cobrara vida. ¡Atrás!, gritó un hombre, pero era demasiado tarde. La luz chisporroteante estalló. Un estallido de energía los envolvió a todos. Arturo sintió que su cuerpo era empujado hacia atrás, y el mundo se difuminó, como si su alma estuviera siendo despojada de la realidad. De repente, todo quedó en silencio. Cuando el resplandor se desvaneció, la plaza ya no era la misma. Se encontró en un lugar desconocido, un entorno gris y desolador. Las paredes parecían palpitar mientras sombras retorcidas danzaban en la penumbra. La multitud, que antes gritaba y murmuraba, se había desvanecido, y una sensación de miedo profundo lo envolvía. Y ahí estaba Sofía. Pero ya no era la niña brillante que conocía. Su mirada era intensa, como si tuviera el peso del mundo en sus ojos. «Papá, hay algo que debes saber». Su voz sonaba extraña, modulada, como si viniera de otra dimensión. «No soy quien crees que soy». Arturo sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo cómo la desesperación se convertiría en locura. «Tú eres mi hija, eres Sofía». «Eso es solo parte de la verdad», respondió ella, su expresión abrumada por una tristeza infinita. «Soy parte de algo que va más allá de esta vida. No puedo quedarme aquí. No debemos confundir lo que somos». Arturo sintió que el suelo se hacía inestable bajo sus pies. «No, no te vayas. ¿Qué significa esto?». Pero Sofía continuó, su voz resonando con una fuerza que él nunca había escuchado. «Tu madre y Leticia estaban conectadas de una manera que tú no comprendes. Hay dimensiones perdidas, secretos, incluso de nosotros mismos». De repente, la figura del extraño apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa burlona. «La verdad es más oscura de lo que imaginas, Arturo. Tus palabras son solo el eco de un destino inevitable. Estás atado a algo que no puedes deshacer». «¡Basta!», gritó, un torrente de rabia y confusión invadiéndolo. «Sofía, ¿qué tienes que ver con esto?». Pero en ese instante, las sombras comenzaron a rodear a Sofía, extendiéndose y envolviéndola como serpientes oscuras. «Ella es el vínculo, la clave de todo lo que significa tu existencia», dijo el extraño con voz honda. «Y tú también lo eres». Arturo sintió una punzada helada en el pecho. «¿Qué dices?». Pero el extraño sonrió, como si disfrutara el espectáculo que se estaba armando. La luz comenzó a desvanecerse de la cara de Sofía, y la desesperación lo invadió. Sofía. Todo a su alrededor se transformaba en un caos incontrolable. ¿Qué había hecho? ¿A qué destino lo estaba llevando este juego de sombras? La pregunta se tambaleó en su mente, mientras la oscuridad parecía tragarse el último vestigio de su hija. Las lágrimas brotaron de sus ojos.
No, por favor, no te vayas. Y en ese momento el cielo se iluminó con un rayo deslumbrante. La verdad se dibujó instantánea, clara. Sofía no solo era su hija, era parte de algo inmenso, y él había sido siempre un peón en un juego que no comprendía. Tu legado, murmuró el extraño, ahora comienza. La plaza se cerró de nuevo, dejando a Arturo en un punto álgido de desolación. Sin embargo, el eco de las palabras de su hija retumbaba en su mente. La verdad no puede ser ignorada. Se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo o descubrirlo todo. ¿Qué haría ahora? La tormenta apenas comenzaba. Arturo se quedó paralizado, sintiendo cómo la oscuridad lo envolvía. Sofía, su hija, brillaba de formas que no comprendía, y el extraño acechaba como un depredador. No, Sofía. Su voz salió temblorosa, casi un susurro. La plaza se tornó un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en el espectáculo siniestro que se desarrollaba. De repente, un escalofrío recorrió el aire, palpable y denso. Una sombra emergió de entre el tumulto, una figura que Arturo nunca esperó ver. Era su madre, Laura, a quien creía muerta desde hacía años. Su rostro mostraba un temor profundo. Su mirada se centraba en Sofía, con una mezcla de impotencia y urgencia. «¡Arturo!», gritó, acercándose, su voz quebrada. «No puedes dejar que esto continúe». Arturo sintió que el mundo se desmoronaba. «Hola, ¿eres tú?». Su garganta se cerró mientras absorbía la idea de que había estado ahí todo el tiempo, pero al mirar a su madre se dio cuenta de algo impactante. Ella no era solo madre, había un destello en su mirada que hablaba de secretos oscuros. ¿Qué relación tienes con el extraño? ¿Qué sabes de lo que le pasa a Sofía? Todo. Laura miró hacia el extraño, quien la observaba como un depredador. Todo está ligado. No puedes salvarla a menos que comprendas la verdad. Su voz se quebró en una mezcla de desesperación y determinación. El extraño se inclinó hacia adelante, como si disfrutara del tormento. El aire se tornó tenso, casi eléctrico. Tu madre es parte de este legado, Arturo. Un legado que ha sido oculto. Sofía es la clave para todo. Las palabras del extraño flotaron en el aire, asemejando una amenaza. Arturo sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Sus manos temblaban, una mezcla de desconfianza y anhelo. «Mamá, dímelo ya. ¿Qué sabes?». Laura llevó sus manos a su cabeza, el dolor reflejado en su rostro. «No hay tiempo. La oscuridad que acecha está a punto de desatarse. Sofía no es solo tu hija. Ella es una manifestación de un poder ancestral que tú también llevas dentro». Arturo se sintió mareado. «¿Qué estás diciendo? Lo estás diciendo todo mal». El terror y la confusión se agolpaban en su pecho. La multitud giraba. Unos murmuraban palabras de asombro y otros retrocedían, tratando de alejarse del caos. Es lo que siempre hemos temido. No es solo una simple conexión, es un destino, y nosotros hemos estado atrapados en el medio. Laura alzó la vista. Su mirada brillaba con una chispa de determinación. «Arturo, necesitas entender que tú también eres parte de ello. Eres el hilo que conecta a todo, a Sofía, a mí y a la oscuridad que viene». De repente, un sonido ensordecedor cortó el aire. La plaza tembló y el suelo se agrietó. Las sombras que rodeaban a Sofía comenzaron a girar, formando un torbellino que exigía su esencia. «¡No, Sofía!», Arturo gritó, viendo cómo su hija se debatía en medio de la oscuridad. El extraño sonrió, su alegría crispada como un rayo de luz oscura. «Sofía necesita tu aceptación, Arturo. Solo así podrá liberarse y también a ti». Todo sucedió en un instante. El torbellino se desató, y Sofía, entre gritos y luz, empezó a ser absorbida. «No, no, por favor». Arturo se lanzó hacia adelante, solo para que una barrera invisible lo detuviera. La angustia le desgarraba el alma. «Los secretos que ambos han guardado por tanto tiempo están a punto de estallar», dijo el extraño, su voz retumbando en el aire. Justo entonces, una revelación aplastante cayó sobre Arturo. ¿Podría ser el culpable de todo esto?
Sus palabras resonaron, atravesando su cerebro como un grito. La mirada de su madre tenía una mezcla de compasión y tristeza. Era como si ella supiera una verdad que él no se atrevía a imaginar. Sí, ella dijo, la verdad fluyendo como un río. No todo lo que crees saber sobre nuestra familia es real. Hay secretos que han tejido tu destino y el de Sofía. Estás siendo observado por fuerzas que no comprendes. La plaza se convirtió en un espectáculo de caos y revelaciones. Con cada mirada, el aire se volvió más pesado. ¿Qué significaban realmente los secretos de su madre? Y justo cuando la tensión se volvía insoportable, un resplandor estalló de la sombra que rodeaba a Sofía. Un brillo que iluminaría no solo la plaza, sino el alma de Arturo. «No, ¿qué va a pasar?», murmuró, el horror comenzando a tomar forma. El rostro de Laura se tornó alarmante, mientras el extraño movía sus manos, invocando fuerzas inimaginables. Mientras el caos reinaba, la pregunta quedó en el aire. ¿Qué secretos se desatarían y qué costaría realmente saber la verdad? El espacio se tensó, dejando a Arturo en peligro, atrapado entre la salvación y la condena. Arturo se sintió como si la tierra se estuviera desmoronando bajo sus pies. El rostro de su madre, manifestándose de la nada, lo llenó de una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Qué estás diciendo, mamá?», cuestionó, su voz resonando en un eco de temores no resueltos. Las sombras que giraban alrededor de Sofía parecían absorber toda la luz y la esperanza que quedaba. Laura, su madre, se acercó a él, pero el extraño se interpuso. «No tienes que escucharla, Arturo. La verdad puede ser un veneno», dijo, su voz un susurro oscuro que arrastraba sus palabras como un torrente. «Pero hay algo que tal vez no sepas». Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mirada de la multitud era una mezcla de horror y fascinación. «Sofía», gritó de nuevo, viendo cómo su hija se retorcía de angustia, su luz apagándose. ¿Podría realmente ser parte de algo tan siniestro? ¿Estaba su madre aliada con aquel extraño? De repente, un trueno retumbó en la distancia, reverberando en el aire pesado, y las sombras comenzaron a tomar forma, como si una fuerza antigua estuviera despertando. La plaza tembló. Un destello brillante emergió del pecho de Sofía. «Papá, ayúdame», imploró, y su voz era un grito desgarrador que atravesó la penumbra. «¿Qué te están haciendo?». Arturo se encontró gritando, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «No, no puedes». La desesperación lo envolvía como una niebla densa. Sus manos se movían ansiosas, deseando alcanzar a su hija. Sofía, con su mirada atormentada, parecía atrapada entre dos mundos. Y en un instante, Laura se volvió hacia ella. «Sofía, eres la elegida, pero debes decidir. ¿Te unirás a ellos o lucharás por tu verdad?». Las palabras de su madre eran como cuchillos, y Arturo sintió la sangre helada en sus venas. El extraño se rió. «Elegir». «Pobres ilusos. La verdadera elección no es de ella, es de ti, Arturo. Porque tú también eres parte de este legado. No puedes escapar de lo que eres». Arturo quedó paralizado. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. «¿Qué estás diciendo? No soy nada. Soy solo un hombre común». Pero su visión de la realidad se tambaleaba. ¿Era verdad? Un legado oculto, un poder desconocido que había estado a sus pies todo este tiempo. «La verdad te liberará o te condenará», estalló el extraño y alzó la mano. Las sombras comenzaron a girar más rápido y Sofía emitió un grito de angustia, su cuerpo brillando intensamente antes de ser tragado por la oscuridad. Fue entonces que un rayo desgarrador se proyectó desde el cielo, atravesando la plaza como un puñal. Un silencio total siguió al estruendo que lo acompañó, y todos los ojos miraban hacia arriba, llenos de asombro y miedo. De entre las nubes, una figura apareció. Era una mujer, brillante como una estrella, descendiendo lentamente. La multitud contuvo el aliento. La mujer se acercó a Sofía, y aunque su rostro era transitado por el tiempo, brillaba con un aura de esperanza. «Sofía, soy tu abuela. Vengo a liberarte». Cada palabra llenó el aire de energía, y Laura retrocedió,
su expresión transformándose. No. ¿Tú? Las palabras resonaron y la atmósfera vibró con una energía palpable. Todo este tiempo, la verdad ha sido un secreto entre nosotros. No solo eres parte de un legado, eres el corazón de él. Sin ti, todos estamos perdidos. Arturo sintió que se le detenía el corazón. ¿Su madre también había escondido esto? La plaza se llenó de murmullos y confusión. ¿Qué significaba todo esto? La figura de la abuela brillaba intensamente, iluminando los rostros asombrados. Los secretos de la familia deben salir a la luz, y solo tú puedes decidir el futuro. La oscuridad a su alrededor se hizo más espesa, pero el brillo del espíritu familiar rompía las sombras, revelando una verdad inimaginable. Sofía no era solo una niña, era el único vínculo que podría cambiar su legado para siempre. ¿Cómo puedes decir eso? Arturo estaba a punto de estallar en una mezcla de rabia y confusión. Porque lo que creía saber era solo el principio. El pasado está a punto de afrontar al futuro. Arturo, ¿te atreves a liberarlo? Las palabras de la mujer resonaron y un temblor recorrió la plaza. Arturo quedó en silencio, atrapado entre los secretos de su madre y el poder de su hija. Todo se resolvía en ese instante, pero el tiempo se detuvo, como si el universo esperara su respuesta. La pregunta flotaba en el aire, amenazando con cambiar el curso de su vida, y el eco de las sombras seguía retumbando en su corazón. ¿Qué escogería? La verdad nunca había sido tan escurridiza. Arturo se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La figura de su madre, iluminada por la luz que emanaba Sofía, era a la vez un consuelo y un terror. «Mamá, cuéntame la verdad», gritó, su voz retumbando en la plaza. Las sombras danzaban a su alrededor, como si esperaran la respuesta. Laura, su madre, se acercó, dejando un rastro de brillo a su paso. «Arturo, debes entender que Sofía no solo es tu hija. Ella es el resultado de un camino que hemos recorrido, de secretos que han pesado sobre nosotros por generaciones. Su luz es extraordinaria, pero también un imán para la oscuridad». El extraño sonreía desde las sombras, como un espectador de un juego cruel. «¿Ves? Tu madre siempre ha sabido. Siempre lo ha sabido. ¿Y tú? Tú también eres parte de esto. Sin ti, nada tendrá sentido». Arturo sintió que su cuerpo se desplomaba. «¿Qué sentido? Todo esto me está volviendo loco». Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que la luz que rodeaba a Sofía empezaba a desvanecerse, absorbida por la oscuridad creciente. «No, Sofía», gritó una vez más. Un grito desgarrador que resonó en la plaza. Justo en ese instante, un rayo de luz cortó la noche, y la figura de la abuela se puso entre la oscuridad y Sofía. «Detente», ordenó, su voz fuerte y clara. Pero el extraño, con un gesto de desprecio, agachó la cabeza. Sofía, atrapada entre los dos mundos, pareció vacilar. «Papá, no sé qué hacer». La angustia en su voz desgarró a Arturo, pero antes de que pudiera responder, Laura se volvió hacia él. Su rostro reflejaba un miedo que jamás había visto. «Arturo, escucha». La plaza se oscureció de golpe y un viento helado barrió todo a su paso. Tú eres el verdadero vínculo, no solo con tu hija, sino con el legado de nuestros antepasados. Eres el que guarda el secreto». Las palabras... «No te has dado cuenta, ¿verdad? La razón por la que hemos temido la conexión con nuestra familia es porque esa conexión trae tanto bendiciones como maldiciones. Y ahora la oscuridad está aquí». De repente el cielo se oscureció aún más y un estruendo retumbó por toda la plaza. La luz de Sofía titilaba y los rostros en la multitud se llenaban de miedo. «Sofía, escúchame», gritó, pero la figura de su hija comenzó a ser envuelta en sombras densas. Y entonces, un acontecimiento impactante. La abuela dio un paso adelante y levantó las manos. Con un movimiento veloz, creó un escudo brilloso de luz alrededor de Sofía. «No permitiré que te lleve», dijo. Sus ojos centelleaban con determinación. Pero antes de que Arturo pudiera comprender,
un grito desgarrador salió de la boca de la abuela. No, las sombras se abalanzaron sobre ella. Un estallido de energía iluminó la plaza. Fue como si el mundo se detuviera. La abuela, en un último acto de amor, se disolvió en luz frente a los ojos horrorizados de todos. El resplandor explotó y la plaza tembló. De pronto, un silencio ensordecedor se apoderó del lugar. Todo se volvió un caos. Las sombras estaban sueltas y la multitud gritaba: ¡corran! Algunos intentaban huir. Otros se quedaban allí incrédulos. Arturo, paralizado, miraba a Sofía, cuyas lágrimas brillaban en su cara, mientras la oscuridad giraba alrededor de ella. «Mamá». La voz de Sofía era un lamento desgarrador. Era como si el tiempo se rompiera. El extraño, riendo, extendió su mano. «Y ahora, Arturo, es tu momento de elegir. ¿Te unes a la oscuridad o te enfrentas a tu destino?» Arturo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las elecciones que había hecho, las sombras que habían escondido por tanto tiempo, todo se transformaba en una realidad apabullante. «No puede ser», murmuró, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La plaza, ahora envuelta en caos y en gritos, retenía un futuro incierto. ¿Qué costaría enfrentar al extraño? ¿Y qué pasaría con Sofía en todas estas decisiones desgarradoras? La luz que antes resplandecía fue tragada por las sombras, y Arturo se dio cuenta de que el verdadero horror apenas estaba comenzando. La verdad que creía conocer se desvanecía, dejando tan solo preguntas. Arturo sintió el miedo como un nudo en el estómago mientras veía a su hija atrapada entre la claridad y la oscuridad. «Sofía, no», gritó, su voz desgarradora resonando en el aire tenso. La figura de su madre brillaba a su lado. Su mirada venía cargada de dolor y determinación. «Arturo, tienes que elegir ahora». La voz de Laura era grave, como un eco del pasado que no podía ignorar. Las sombras avanzaban, intentando absorber la luz de Sofía. «No dejes que te atrapen», gritó Laura, extendiendo sus manos hacia su hija. El extraño se aprovechaba de ese momento de confusión, riendo de manera siniestra. «El tiempo se acaba, Arturo. Sofía necesita tu aceptación. Ella es el legado, el puente entre luz y oscuridad». Arturo sentía que la tierra se desmoronaba. La idea de perder a Sofía era insoportable. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes?». La angustia dominaba su voz. La plaza, ahora en caos, vibraba con el eco de los gritos de miedo de la multitud. «No había tiempo, hijo. Siempre temí que esto ocurriera. Pero ahora es su turno. Es un viaje que solo ella puede emprender. Tú solo puedes apoyarla», dijo Laura, su voz llena de amor y desesperación. La verdad comenzaba a tomar forma en la mente de Arturo. Era un ciclo, un lazo entre generaciones. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza, estando a un paso de lo desconocido. «Debo protegerte, Sofía, pero no sé cómo». La luz de su hija empezaba a brillar de nuevo, aunque luchaba contra la oscuridad. «Tú puedes hacerlo, papá. Confía en mí», respondió Sofía. Con esa frase, algo dentro de Arturo cambió. «Está bien, estoy contigo, siempre estaré contigo», gritó, levantando los brazos hacia su hija. Atraído por el juramento, un resplandor surgió de su pecho, mezclándose con la luz de Sofía. La barrera de sombras que rodeaba a su hija empezó a desmoronarse. «Es ahora o nunca», exclamó Laura, impulsando su propio poder hacia ellos. La plaza tembló. Los rostros de la multitud se iluminaban con una mezcla de miedo y esperanza. Veían cómo la lucha se desataba entre la luz y la oscuridad, entre el legado y la opresión. Y de repente, la oscuridad se disolvió. Un grito poderoso resonó en el aire, y el extraño retrocedió. «No, esto no se supone que pase». Su voz se apagó en un eco de impotencia. Alrededor de él, el aire se volvió cristalino y lleno de vida, entre chispas de luz y color. Arturo se sintió invadido por una ola de libertad, mientras Sofía, con sus ojos brillando como estrellas, se ponía en pie. «Lo logramos, papá. Somos más fuertes juntos». Su voz resonaba con una pureza que abrumaba.
Las sombras se desvanecieron, dejándolos en su verdadero lugar, en un tejido de conexión familiar donde los miedos antiguos se disolvían. Con todo el caos disipándose, unos murmullos de asombro y admiración comenzaron a fluir entre la multitud. Arturo miró a su madre, y aunque sabía que había secretos por descubrir, entendió que habían hecho lo correcto. Se sintió ligero, como si un peso inmenso hubiera sido levantado. Laura sonrió, y su figura comenzó a desvanecerse en luces titilantes. Recuerda, Arturo, la verdad es el camino hacia adelante. Está en ti encontrarla y compartirla. Cuida de ella. Con esas palabras, su madre se transformó en una corriente de luz. Sofía y Arturo la miraron, sus corazones unidos en un momento de amor eterno. La plaza vibraba con murmullos, pero ellos estaban juntos, y eso era suficiente. Al final, lo que quedó fue un eco de susurros. Abrían un nuevo capítulo en sus vidas, llenos de preguntas. ¿Qué era este legado? ¿Para qué servía lo que habían descubierto? El futuro se mantendría incierto, pero juntos podrían enfrentar lo que viniera, porque, después de todo, era la unión de su luz y su amor lo que siempre les había dado la fuerza. Y mientras la plaza quedaba atrás, un mensaje insistentemente resonaba. No esperes ni un segundo más para suscribirte y no perderte las historias que vendrán. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartí este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu participación puede marcar la diferencia.